¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. perfecto. Bueno, lo que estuvieron haciendo ejercicios recién de ecuaciones, ya sea ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, corresponde a la segunda unidad de la materia que recibe el nombre de expresiones algebraicas. Habíamos definido en su momento que una expresión algebraica es una combinación de números y letras, ¿sí? Esos números y letras están unidas, están vinculadas a través de operaciones como suma, resta, multiplicación, división, potenciación, pero con exponente positivo. En algunos casos también podría ser negativo. Más adelante vamos a ver que solamente nos interesa con exponente positivo. Y también puede estar afectada la variable por una radicación. Lo que ustedes pueden ver aquí es un término cualquiera, ¿sí? Donde tiene valores específicos de variables y de constantes. El 6 es una constante, X e Y, como son las últimas letras del abecedario, son variables. La X está afectada por una potencia, la Y por una potencia que sería 1. También puede haber otro tipo de letras, las primeras letras ABC, D, por ejemplo, las primeras letras del abecedario que me van a indicar que son una constante. Este es un término, lo que ustedes pueden observar, una estructura de un término, ¿sí? Los números, ya sean números específicos, como en este caso el 6, o una primera letra del abecedario como ABC, se llama coeficiente del término. El signo puede ser positivo o negativo, y la potencia de la variable le vamos a llamar grado, porque le va a dar el grado a ese término. Aquí están combinadas dos letras, la X y la Y. Nosotros, por suerte, vamos a estudiar solamente términos con una sola variable, que como ustedes habrán visto en las ecuaciones, aparecía solamente una variable y por lo general se utiliza la X. Pero pueden aparecer en expresiones algebraicas en general términos que tienen más de dos variables, 2, 1, 3, 5. El grado de cada término es sumando los exponentes de todas las variables. En este caso, en este ejemplo, tenemos que el grado de este término sería 3. El exponente 2 que corresponde a la X y el exponente 1 que corresponde a la Y. ¿Sí? Entonces el grado es la suma de los exponentes de las variables. La parte literal se refiere a la letra. En este caso tenemos letra X y letra Y. ¿Sí? Cuando hablamos de un solo término, estamos hablando de monomios, ¿sí? En lo que está debajo de esta estructura de un término hay tres monomios. X cuadrado sería un monomio, 2x es otro monomio y menos 8 es otro monomio. Cuando se suman todos los términos, eso recibe el nombre de polinomio. Poli porque son muchos, ¿sí? Muchos términos sumados o restados son polinomios y cada término es monomio. Con respecto a las expresiones algebraicas, acá tenemos una combinación en un recuadrito bien en el extremo de la diapositiva, donde hay combinaciones de letras, números y términos, ¿sí? Que sumados, en este caso, en estos ejemplos, vamos a llamar polinomio. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta si es una expresión algebraica, si es un polinomio, un monomio? Es como que son términos nuevos. El tema más grande o el grupo más grande, el conjunto más grande, lo vamos a llamar expresiones algebraicas. Dentro de esas expresiones algebraicas, que son combinaciones de letras, números y los términos, se van combinando con operaciones que afectan solamente a la variable. Ahí voy a poder hacer una diferenciación de cuáles de esas expresiones son polinomios o no. De todas las expresiones que existen, solamente me van a interesar más adelante las que son polinomios, ¿sí?
hay distintos tipos de expresiones y cómo se van a clasificar. Depende de qué operaciones estoy haciendo sobre la variable. En los números, que serían los coeficientes, no me interesa si el número multiplica, divide o es una fracción o está elevado a una potencia. El número, ¿sí? O por ejemplo tengo logaritmo de 3, sigue siendo un número, e elevado a la 5, sigue siendo un número. Donde yo me voy a fijar para saber qué tipo de expresión es qué operación está afectando a la variable. De acuerdo a eso, podemos decir que tenemos expresiones algebraicas racionales e irracionales. Las racionales son aquellas en las que yo la variable la afecto por una suma, una resta, una multiplicación o una potencia. Dentro de eso, los puedo clasificar dentro de las racionales en fraccionarias o enteras. Fraccionarias porque la X está afectada por una división. ¿Sí? Además de la suma, la resta, la multiplicación, la X puede estar en el denominador y entonces allí sería una expresión racional fraccionaria. En el caso de que la X no esté afectada por la división, solamente por operaciones enteras, suma, resta, multiplicación y un exponente natural, entonces ahí digo que tengo un polinomio. Entonces tenemos un universo de expresiones algebraicas que son de todo tipo, donde hay combinaciones de números y letras, términos con una sola letra, con dos letras, con varias letras. La variable o las variables están afectadas por distintas operaciones y en ese universo de expresiones, aquellas expresiones que solamente estén afectadas la variable por una operación entera, es decir, que la X nunca tiene que estar en el denominador, entonces ahí tengo un polinomio, es decir, que es una expresión más específica. Que es un polinomio, una expresión racional entera. ¿Por qué? Porque la X está afectada o la variable en general está afectada por operaciones enteras. ¿Cuáles son las operaciones enteras? Suma, resta, multiplicación, exponente positivo o exponente natural de la variable. E irracionales son las expresiones algebraicas donde la variable, al menos de todos los términos que figuran en una expresión, basta con que una variable esté afectada por una raíz, cualquier sea su índice, entonces ya es una expresión irracional. ¿Por qué vemos toda la clasificación de estas expresiones racionales? Porque de todas las que existen, solo me van a interesar las expresiones racionales enteras, que son los polinomios. Definimos a un polinomio como una expresión algebraica racional entera. Aquí tiene un ejemplo, lo denotamos con una letra mayúscula y al lado colocamos entre paréntesis la variable de ese polinomio, por ejemplo, 2x cubo más 3x cuadrado más 5x más 8. Ahí veo de que la mayor potencia a la cual está elevada la variable es 3, entonces le puedo decir de que el grado de ese polinomio es 3. ¿Qué es el grado? La máxima potencia a la cual está elevada la variable. A la derecha de este polinomio tenemos otros, un P de X, un Q de X, R de X. Todos estos son polinomios donde no solamente está figurando una variable, sino que en el caso de la primera y segunda figura dos variables, la X y la Y, la X y la Z. Entonces, aquí habría que corregir porque no sería solamente P entre paréntesis X, sino P, Y, depende de dos variables. El Q de X sería Q, X, Z, ¿sí? Porque depende de dos variables. Y el último polinomio R de X, allí solamente hay una variable. Que tengo que observar si realmente estas expresiones son polinomios y que las operaciones que estén afectando a las variables sean operaciones enteras. Hay unas letras, por ejemplo, en el Q de X dice B a la menos 1. Ahí no me interesaría porque es un número, una potencia negativa que me está diciendo que el B no está
está en el numerador, si en el denominador. Pero como no es variable, es una constante, entonces sigue siendo un polinomio la segunda expresión. O sea que todo esto que está en un recuadrito con negro, P de XY sería, que ya lo vamos a corregir, Q de XZ y R de X son polinomios. Luego abajo tengo un ejemplo de polinomios donde le determino el coeficiente, que son los números que acompañan a la variable, ¿sí? Tenemos un 2 indicado con una flecha, un 6, ¿sí? Coeficiente principal, que es el coeficiente que acompaña a la x que está elevado a la mayor potencia, ¿sí? Y los demás todos se llaman coeficiente, nada más que el principal es el que acompaña a la x de mayor variable, y el número que puede estar o no, que no está acompañado por ninguna variable, se llama término independiente. En este otro polinomio también está indicado la variable x, porque está expresado el polinomio en x, el grado del polinomio, que es 4, después está un término de grado 3, porque x está elevado a la potencia 3, un término de grado 2 y un término de grado 1. Cada uno de esos términos del polinomio también lo puedo llamar, por ejemplo, si está con x elevado a la cuarta, un término de grado 4, un término cúbico porque tiene grado 3, un término cuadrático porque la variable está afectada por un cuadrado, un término lineal porque significa que x está elevado a la potencia 1 y el término independiente que en este caso es 2. Bueno, esto es a modo informativo, no es que yo voy a tener que memorizar todos estos conceptos, pero sí los tengo que ir asimilando porque cuando hablemos específicamente de polinomios van a aparecer estos términos y tengo que saber a qué me estoy refiriendo. Los monomios son aquellos que tienen un solo término, ¿sí? Son expresiones algebraicas y está la variable, una sola variable o más, pero es un solo término y hay variables y constantes, pero son solo términos. Hay ejemplos aquí de monomios, ¿sí? Están separados por coma, hay primeras letras del abecedario que me representan constantes, últimas letras del abecedario que son las variables. ¿Y qué voy a tener en cuenta en los monomios? Que existen monomios semejantes. ¿Qué significa semejantes? Que tienen las mismas variables elevadas a la misma potencia. Por ejemplo, acá en este rectángulo que tengo a la derecha, dice 5ab a la quinta. Tengo coeficientes, no hay una variable porque no tengo ninguna letra como x y z, que son las últimas del abecedario. Veo que hay un coeficiente 5, que a está elevado a la potencia 1 y b a la quinta. Está separado por una coma del siguiente monomio, que es 7 medios de ab a la quinta. ¿Por qué digo que esos dos son monomios semejantes? Porque las letras A y B están elevadas a la misma potencia. Entonces puedo decir que son monomios semejantes. En el segundo recuadro en el segundo renglón de este rectángulo tengo 3x cuadrado y, 3x cuadrado y cuadrado. Fíjense que estos no son monomios semejantes. Independientemente del coeficiente, que en este caso es el mismo, pero podría ser diferente, la x en el primer monomio está elevado al cuadrado, en el segundo monomio también está elevado al cuadrado, pero la y está elevado a la 1 y en el segundo monomio está elevado a la 2. Entonces ya hay una diferencia en cuanto a las potencias, es decir, que las letras no tienen en los dos monomios las mismas potencias. Bueno, después ustedes van a observar que hay otros ejemplos en los demás rectángulos. Cuando los vean con más detalle, ahí se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo exactamente cuando digo monomios semejantes. ¿Qué voy a tener en cuenta? Que si hablo de monomio, estoy hablando de un solo término, ya sea que está solo porque me lo dan así solo o porque forma parte de un polinomio, es decir, que hay varios monomios que se suman o se restan.
Y si son semejantes, ¿qué voy a observar? Que la variable o las variables que figuran en cada monomio estén elevadas a la misma potencia. ¿Sí? Eso es lo importante. Bueno, hasta acá, en esos conceptos que yo les estoy contando. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? ¿No hay nada para preguntar? Por ahora no, profe. Profe, una ¿No? pregunta. Sí, escucho. En la parte donde explicó de los ejemplos, puede ser que esos mismos ejemplos no sean que los mismos los que tenemos en el cuadernillo, ¿no? No, no son los mismos. Ah, No, no, porque no son los mismos. No, no son exactamente los mismos. El cuadernillo, que cuando empiezan expresiones algebraicas, está muy extenso todo. Eh, Le pueden dar una leída, pero no quiere decir que todo igual eso... en la primera parte decía lo mismo que usted, en la parte donde decía que los monomios son semejantes, Sí, sí. o son dos monomios que tienen la misma variable elevada a la misma potencia. Uh-huh. Sí, yo no voy a decir algo diferente que diga ahí. Por ahí puedo agregar algo que no esté escrito, ¿sí? Pero esta primera parte es como una introducción a lo que nos interesa, que es casos de factoreo y resolver ecuaciones, ¿sí? Las operaciones, que yo ahora enseguida que termine de mostrar este PowerPoint, voy a presentar el apunte. Las operaciones, no me voy a detener demasiado porque si no, no vamos a llegar con el tiempo. Después las profes de práctico verán si hay tiempo o no para resolver alguna. De todas las operaciones, me va a interesar la división. Y esto es un pequeño resumen porque es imposible poner todo lo que está en el apunte en los PowerPoint. Solamente voy poniendo lo más importante, ¿sí? Por eso si por ahí yo considero que hay algo que ustedes saben y no entienden y a lo mejor no se recuerdan, me activan el micrófono y me paran y me preguntan, no hay problema, ¿sí? Bueno, otro concepto que tengo que tener en cuenta es la igualdad de polinomios. Dos polinomios son iguales si, solo si, esto es un símbolo matemático que después lo vamos a estudiar ya en la cursada de matemática en sí, de la asignatura, que me dice que vale para un lado y para el otro estos dos condiciones o expresiones que me están mostrando. Dice, P de X igual a 0, sí, solo sí, para todo y tal que se cumple que a su y igual a 0. ¿Qué significa esto? Parece chino básico, ¿no? Porque si no manejamos los símbolos, no voy a saber qué sucede. Bueno, lo que me quiere decir esta expresión es que cada coeficiente tiene que ser igual al otro. Y acá hay un error, porque esto que está escrito acá, que recién me estoy dando cuenta porque lo estoy leyendo, lo que me está diciendo es que un polinomio va a ser nulo, ¿sí? Por eso me dice P de X igual a 0. Si para todo y, es decir, para todos los coeficientes que figuran en los términos, eso es igual a 0. ¿Mm? Un polinomio, decíamos que es una expresión algebraica entera. ¿Existe el polinomio nulo? Y sí. ¿Qué significa que sea nulo? De que todos los términos son 0. Entonces, esto que está escrito acá, que es una definición, es el polinomio nulo. Y para que dos polinomios sean iguales, tienen que ser idénticos. Fíjense acá, dos polinomios son iguales si tienen el mismo grado y sus coeficientes de grado son iguales. Y acá hay un ejemplo, ahí me voy a dar cuenta. Término a término tienen que ser iguales. El polinomio P de X podemos decir que está ordenado, ¿sí? ¿Por qué digo que está ordenado y en forma decreciente? Porque si yo me fijo en la potencia que tiene cada una de las X, de la variable del polinomio, va en descenso. Tengo 2x al cubo, después menos 5x cuadrado, después lineal con 3x a la 1, menos 8. El segundo polinomio, que es q de x,
está desordenado. Aparece primero el término lineal 3x, después aparece el menos 8, después el menos 5x cuadrado más 3x cuadrado. No está ordenado. Ustedes dicen, bueno, puede ser ordenado en forma decreciente. No está en forma decreciente y ordenado, está en decreciente pero no está ordenado, porque si fuese ordenado el menos 8 tendría que estar primero y después el del menos 3x. Entonces, otra característica, podríamos decir, que podemos observar en un polinomio es ver si está ordenado o desordenado. Y para que sean iguales, los términos semejantes, es decir, los términos que tienen la misma potencia, deben ser iguales. Y eso es lo que voy a comparar, porque lo que estoy mostrando acá es si dos polinomios son o no iguales. Y me dice que sí son iguales. Entonces vamos a ver si eso realmente se cumple. 2x al cubo del p de x es igual a 2x cubo del q de x. Son idénticos en coeficiente, en exponente de la variable y en signo. Menos 5x cuadrado del p de x también es idéntico al menos 5x cuadrado del q de x. El 3 de x del primer polinomio es igual al 3x del q de x. Y el menos 8 es igual a menos 8. O sea que todos los términos están en uno y en otro polinomio y los términos semejantes son idénticos en coeficiente y en la potencia de x. ¿Sí? Bueno, esto que yo tengo aquí de igualdad de polinomios, esta fórmula que está acá arriba, esta está incorrecta. Así que ya se los voy a corregir porque eso es la definición de un polinomio nulo, no de que dos polinomios sean idénticos. Bueno, vamos a pasar a los tipos de polinomio. Aquí sí defino polinomio nulo. Aquí iría esa definición que les dije que no estaba en el lugar correcto, y es cuando todos los coeficientes son nulos. Completo se llama cuando están todos los términos. Por ejemplo, aquí P de X está el término cuadrático, el término cúbico, el cuadrático, el lineal y el independiente. Si alguno no estuviese, yo voy a decir que su coeficiente es igual a 0. Y ordenado, el ejemplo que está aquí en la diapositiva, es cuando está en forma decreciente, es decir, van disminuyendo la potencia, o creciente cuando van aumentando las potencias. Valor numérico es otro concepto de un polinomio. Significa cuando yo a la x la reemplazo por un valor. Aquí tengo un ejemplo de un polinomio 2x cubo más 5x menos 3. Lo reemplazo por 1 y por menos 1. Si lo reemplazo por 1, me queda 2 por 1 al cubo más 5 por 1 menos 3. Todas las x han sido reemplazadas por 1. Entonces, cuando escribo valor numérico de un polinomio, pongo p, paréntesis, el 1, cierro el paréntesis. Esa forma de expresión me está indicando que todas las x han sido reemplazadas por 1. Una vez que reemplazo, saco la cuenta y en este caso me queda que el valor numérico de p en 1 es igual a 4. Lo mismo puedo hacer, pero ahora cuando la x vale menos 1. Entonces me queda 2 por menos 1 al cubo, más 5 por menos 1, menos 3. Saco la cuenta y me queda 2. Menos 1 al cubo me queda negativo, por eso me queda menos 2. 5 por menos 1, menos 5. Menos 3, realizo esta resta y me queda que es igual a menos 10. Valor numérico de p a la menos 1, p reemplazada en menos 1 es igual a menos 10. Bueno, acá voy a nombrar las operaciones que se pueden realizar con los polinomios. Cuando yo voy a realizar las operaciones, voy a hacer una semejanza con las operaciones que puedo hacer con números reales. ¿Qué podía hacer con los números reales? Sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos. Pero para hacer esas operaciones tengo que tener en cuenta ciertas propiedades. En el caso de los polinomios, las propiedades que se cumplen son la conmutativa, la asociativa, la existencia del neutro aditivo. Neutro que significa que no me cambio, es decir, que si yo sumo,
dos polinomios y uno de ellos es el neutro, que sería el polinomio nulo, no me cambia. P de x más el nulo me sigue quedando P de x. Entonces digo que el neutro aditivo es el 0 de x. La existencia del opuesto, así como el número decíamos que el opuesto de 3 menos 3, aquí el polinomio opuesto de P de x es menos P de x. La existencia del neutro multiplicativo, en el caso de polinomio es 1, porque si yo multiplico por 1, me sigue quedando el mismo polinomio. El inverso multiplicativo es cuando me da igual a 1, que ahí tengo que agregar cómo se escribiría. Es como si fuese P a la X elevado a la menos 1. Estas operaciones las voy a tener en cuenta, perdón, estas propiedades las voy a tener en cuenta para poder hacer la suma, la resta, la multiplicación, ¿sí? De una constante por el polinomio o la multiplicación entre dos polinomios, la distributiva de una constante con respecto a la suma resta de dos polinomios, y lo que sí me voy a detener, pero eso ya lo vamos a ver la próxima clase, es la división, que puede ser en forma tradicional o por Ruffini. Bueno, hasta acá es lo que yo tengo el PowerPoint. Ahora les voy a mostrar, solo para que vean qué es lo que hay en este PowerPoint con lo que sigue, y después voy a mostrarles lo que todavía me falta completar. Igual se lo voy a subir, porque esto lo vamos a ver en la próxima clase, que aquí llamamos el concepto de raíz, el teorema del resto, cómo se hace la división por Ruffini, el concepto de divisibilidad, el teorema fundamental del álgebra, que es importante porque me establece que todo polinomio tiene n raíces si el polinomio es de grado n, ¿sí? ¿Qué era el grado? La máxima potencia, la cual está elevada, la variable en estudio. Si tiene potencia o grado 3, tiene 3 raíces. Raíz significa que es el valor que reemplazado en el polinomio me lo convierte en 0. Que ustedes algo estuvieron viendo ahora con ecuación cuadrática. Si es cuadrática, ¿cuál es el grado de la ecuación cuadrática? 2. ¿Cuántas raíces voy a sacar? 2. ¿Qué es una raíz? Reemplazada en la ecuación cuadrática me la convierte en 0. ¿Sí? Si tuviese un polinomio de grado 5, ¿cuántas raíces va a tener? 5. ¿Qué significa que tenga 5 raíces? Que esos valores reemplazados en ese polinomio, en esa expresión algebraica, me lo convierte en 0. Que no es otra cosa que decir, saco el valor numérico que estuvimos viendo recién del polinomio. ¿Qué es el valor numérico? Reemplazar la variable por un valor. Entonces, si yo tengo una raíz, ustedes ya han visto la cuadrática, una de las raíces, saco el valor numérico de la ecuación que me dieron, en esa raíz que me tiene que dar, y 0, porque son las raíces, son valores que reemplazados en el valor, en la expresión original, me la convierten en 0. ¿Por qué vemos todos estos conceptos de polinomios? Porque a mí lo que más me va a interesar, y sí les voy a pedir por favor que revisemos, que traten de practicar mucho lo que es la factorización, que son los casos de factoreo de las expresiones algebraicas. Son 6 casos de factoreo, que la próxima clase vamos a ver uno por uno, y ahí sí nos vamos a detener un tiempito, porque vamos a necesitar estos casos de factoreo para un tema importante que vamos a ver en la cursada, que es límite de funciones, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver la próxima clase. Si hay tiempo, veremos las expresiones racionales, que está en el apunte también, se los voy a completar después en este PowerPoint, y el factoreo también es importante para poder realizar las simplificaciones de expresiones racionales polinómicas. Bueno, después
está toda la parte de ecuación que ya vimos, cómo se clasifican, las de primero y segundo grado. Otro tipo de ecuaciones son las racionales, que cuando la x está en el denominador. Ecuaciones irracionales cuando están afectadas por una raíz, cualquiera sea su índice. Lo que se hace en general es aislar el radical y se eleva ambos miembros a una potencia según sea el índice de la raíz. O sea que son artificios matemáticos que se van realizando para poder despejar el valor de x. Esos valores de x, ya sea ecuaciones irracionales o en las racionales, que también se hacen algunos artificios matemáticos, pueden ser que no sean raíces de la ecuación, es decir, no sean valores que reemplazados en ecuaciones originales me lo conviertan en identidad o me la anulen. Entonces se llaman raíces extrañas que pueden aparecer. Es decir, que si yo resuelvo una ecuación racional o irracional, puedo llegar a un valor, pero no quiere decir que ese valor realmente sea raíz, sino que puede ser una solución extraña, que aparecen porque he hecho algunos pasos matemáticos para obtener, pasos matemáticos lícitos, ¿sí? Pero a veces estoy como modificando un poquito la ecuación original, entonces no llego a una solución eh, realmente válida, sino que le llamo solución extraña. Bueno, acá tengo un resumen de lo que es lo que debo tener en cuenta para resolver ecuaciones en general, ¿sí? Que cuando hay una ecuación aparece un signo igual, hay un primer miembro que es lo que está a la izquierda, un segundo miembro es el que está a la derecha del signo igual, solución es el valor o los valores a los que yo llegué para al final de la resolución de una ecuación. También puedo decir que si no tengo solución, también digo, resolví la ecuación. O sea que resolver una ecuación es encontrar una solución o decir que la ecuación no tiene solución. Dos ecuaciones son equivalentes cuando tienen las mismas soluciones y puede haber ecuaciones con una incógnita o con dos. Pero en este curso solamente vamos a trabajar ecuaciones con una sola incógnita que es la x. Después está la ecuación lineal, que ya se los había mostrado. Reglas generales para resolver una ecuación lineal, ¿sí? Las ecuaciones de segundo grado, propiamente dicha, que también estuve escuchando que, bueno, Jessie les había explicado lo de discriminante, ¿sí? Que lo que está dentro de la raíz cuadrada, según el valor que tenga, son los tipos de raíces que puedo obtener, ¿sí? Cómo se puede resolver una ecuación cuadrática, ya sea por una fórmula resolvente o despejando según los términos que tenga. Las propiedades de las raíces, que son dos y muy importantes, que la suma de las raíces me da el coeficiente lineal dividido el coeficiente principal negativo y el producto de las dos raíces me da el término lineal dividido el valor de A. Bueno, después hay ejemplos para el cálculo de raíces, que no me voy a detener en eso, porque ustedes ya hicieron la práctica. En todo caso, que esto les sirva como un resumen para tener en cuenta. También vieron la gráfica, ¿sí? Las raíces de una ecuación cuadrática vista como una función, porque tengo que colocar igual a x cuadrado más bx más c para graficar. Su gráfica es una parábola y las raíces son los dos puntos donde esa gráfica me corta el eje Y. Y como las raíces son valores que anulan la ecuación, o visto de otra manera, la función, el valor de Y vale 0. Por eso digo que las raíces son dos puntos donde la gráfica de la ecuación cuadrática corta al eje X. ¿Sí? Y ahí tienen también otro ejemplo. Y ahora ya para terminar,
lo que quiero mostrarles es del cuadernillo donde están ubicadas las operaciones de suma, resta, multiplicación, que si ustedes recuerdan esos conceptos, bienvenido sea. Y si no, me van diciendo, y la próxima clase igual yo les voy a poner algunos ejemplos, un ejemplo de suma, un ejemplo de resta, ¿sí? Para que revisen cómo se hacían las operaciones, porque para hacer la división necesito ser hábil en la suma, en la resta y en la multiplicación. No son conceptos difíciles, pero si no recuerdan cómo se hace o por ahí no lo aprendieron, me dicen, y reforzamos esa parte con videitos extras para no demorarnos tanto en la videoconferencia. Lo mira el que realmente lo necesita, ¿sí? Bueno, está un poco lerdo para que abra el cuadernillo. Bueno, ahí está el cuadernillo. En la unidad 2, que es expresiones algebraicas, está toda la primera parte que yo les expliqué con el PowerPoint. Y están las operaciones que se pueden hacer con los polinomios y hay un ejemplo. Bueno, aquí estamos. La suma y la resta de polinomios no creo que vayan a tener ningún problema. ¿Qué es lo que pueden encontrar de distinto que yo no les puse cuando suma, resta de polinomio, la expresión de un polinomio? Que está todo expresado aquí en el cuadernillo, formalmente un polinomio con letras. Las A me indican coeficientes, que son los números reales, y x elevado a potencia n, porque está generalizado, ¿sí? Más allá de esa forma formal de escribir un polinomio y de escribir la suma, me interesa que ustedes en la práctica sepan hacer la suma, la resta, la multiplicación, ¿sí? ¿Qué dice, qué se establece cuando hacemos la suma de dos polinomios p y q? Que obtengo otro polinomio y se suman los términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Aquellos que tienen la misma potencia de la variable, ¿sí? Acá hay un ejemplo. Vamos a mirar directamente el ejemplo, así no nos resulta difícil ver con tantas letras y por ahí nos confunde, ¿sí? Tengo un polinomio 4x a la cuarta más 5x cubo menos x cuadrado menos 2 menos x a la cuarta más 2x cuadrado menos x menos 4. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Quien en la secundaria hayan colocado un polinomio en una fila, en la segunda fila y debajo el otro polinomio para sumar, está bien. O si no, otra opción sería que yo, como está hecho aquí en el apunte, que sumo los términos semejantes, coloco entre paréntesis los coeficientes. Digo, término x a la cuarta del primer polinomio es 4. El coeficiente de x a la cuarta del segundo polinomio es menos 1. Entonces coloco 4 menos 1 entre paréntesis y esos son los coeficientes de x a la cuarta. Más, después tengo de x al cubo 5 para el primer polinomio y en el segundo polinomio no existe x al cubo, entonces quiere decir que vale 0 su coeficiente. 5 más 0 y eso es la suma de los coeficientes del término x a la 3. Vamos a los coeficientes de x al cuadrado. Tengo menos 1 para p de x y menos 1
para, no, perdón, y 2 positivo para el q de x. Entonces, menos 1 más 2 de x al cuadrado. Y para menos 2 y menos 4, que serían los términos independientes, coloco entre paréntesis menos 2 más menos 4. Ahora resuelvo esa suma de los coeficientes y me queda 4 menos 1, 3 de x a la cuarta. 5 más 0, 5x al cubo, menos 1 más 2, 1 positivo de x cuadrado, y menos 2 menos 4, menos 6. La suma de dos polinomios me quedó 3x a la cuarta, 5x cubo más x cuadrado, menos 6. O sea que lo único que hice acá fue sumar o restar los coeficientes de los términos semejantes, ¿sí? Para la resta es muy parecido, lo único que voy a tener en cuenta es los signos, porque puedo llegar a confundirme con los signos. En Profe, cuanto a la multiplicación, ¿sí? ¿Sí? No veo el cuadernillo. Quedó en igualdad de ¿No se ve el polinomios. cuadernillo? Oh, me hubieran dicho No, que no me avisaron antes. Se estaba viendo. Yo sí lo veo. Se está viendo, Sí, se ve. sí se ve. a mí no me Un aparece. problema, Claro, fíjate tu conexión. Bueno, dale. Igual está todo lo que yo estoy hablando, está en el cuadernillo. ¿El resto sí lo ve a lo que estoy mostrando? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, igual no es nada nuevo, o sea, está todo escrito. Yo igual les voy a hacer un resumen de esto, pero con ejemplos, no con letras, para ver si recuerdan lo de las operaciones, ¿sí? Bueno, con la resta es muy similar a la suma, entonces no me voy a detener, solamente cambia de signo. La multiplicación de un número real por un polinomio, ahí solamente voy a distribuir el coeficiente en cada uno de los términos. Vamos a mirar acá el ejemplo. Tengo un polinomio p de x y me dice que k igual a menos 3. Entonces, menos 3 por p de x lo que va a hacer, va a afectar a cada uno de los coeficientes de el polinomio. Mi polinomio es menos 2x cubo más 3x cuadrado menos x más 5 y k vale menos 3. Entonces hago la multiplicación. Menos 3 por menos 2 de x cubo, me queda 6 positivo de x cubo. 3, que es el coeficiente de x cuadrado, por menos 3, me queda menos 9x cuadrado. Menos 3 por 1 de x, me va a quedar menos 3x. Y 5, que multiplica a menos 3. Ah, y acá hay un error en el cuadernillo. No está multiplicando el menos 3 al 5, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Cuando lean, tengan en cuenta eso, que acá el menos 3 no fue multiplicado por el menos 1, porque me tendría que quedar 3 positivo en x, y 5 por menos 3 me quedaría menos 15, ¿sí? Ahí hay un error que ya después lo vamos a corregir, pero como ustedes ya lo tienen al cuadernillo, corríjanlo. Hay un error ahí de tipeo, ¿sí? Bueno, y esto sería la multiplicación de un escalar por un polinomio. ¿Y cuál es la multiplicación entre dos polinomios? Vamos a ir a la otra página donde tengo, a ver, quiero ir directamente al ejemplo para que no nos demoremos demasiado. Acá tenemos dos polinomios, p de x y q de x. Puedo colocarlos así como está aquí, uno del lado del otro, o también uno arriba y otro abajo, y voy a multiplicar cada término del primer polinomio por cada uno del otro polinomio. Aquí está hecha la multiplicación como una distributiva,
y distribuyo el x cubo por menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplico entre sí los coeficientes y las potencias se les suman los índices. Entonces tengo 1 por menos... A ver, ¿qué tengo hecho acá? Acá apareció, miren acá, acá estoy encontrando otro error. Otro error de tipear la multiplicación. Si yo tengo x al cubo por menos x al cuadrado, me quedaría menos x a la quinta. ¿Sí? No ese 5 que está allí. X cubo por 5x me quedaría 5x a la cuarta. X cubo por menos 3 me quedaría menos 3x cubo. ¿Se entiende cómo se va haciendo la multiplicación? X cubo se distribuye en cada uno de los términos del segundo polinomio. El error que hay aquí es el menos 5 del x a la quinta, que sería solamente menos x a la quinta. Lo mismo se hace ahora con 2x cuadrado. Lo voy a distribuir en cada uno de los términos del segundo polinomio. 2x al cuadrado por menos x cuadrado me quedaría menos 2x a la cuarta. Ahí está el término. Menos 2x cuadrado por 5 me quedaría más 10x al cubo. 2 por menos 3, 2x cuadrado por menos 3, menos 6x cuadrado. Ahora vamos con el menos 2 por cada uno de los términos. Menos 2x por menos x cuadrado me quedaría más 2x al cubo. 2x por 5x me quedaría menos 10x cuadrado. 2x negativo por menos 3, 6x. Y ahora me quedaría el menos 5 por cada uno de los términos del segundo. Menos 5 por menos x cuadrado más 5x cuadrado. Menos 5 por menos 3 me quedaría... menos 5 por 5x me quedaría menos 25x y menos 5 por menos 3 me quedaría más 15. ¿Sí? El único error que tiene acá este producto es acá el menos 5 del x a la quinta. Una vez que ya hice la distributiva de cada término del primer polinomio con cada término del segundo, lo que voy a hacer es sumar o restar términos semejantes. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran los semejantes? Aquellos términos que tienen x elevado a la misma potencia. Me quedaría, con x a la quinta tengo un solo término, lo coloco. Con x a la cuarta tengo 2. 5x a la cuarta menos 2, me queda 3x a la cuarta. Menos 3x al cubo más 2x al cubo y tengo 10x al cubo. Entonces ahí me quedaría 10 menos 3, 7, más 2, 9x al cubo. X al cuadrado, tengo 10x al cuadrado y debería haber por ahí, tengo acá otro 5x cuadrado, me quedaría 5 menos 10 más 5 menos 5x cuadrado menos 6x cuadrado menos 11x cuadrado. En x, si reúno todos los términos con x, me quedaría menos 19x y un único término independiente que es más 15. Y ese sería el resultado de multiplicar p de x por p de q de x. Bueno. Hasta acá llego porque ya estamos en el tiempo. Voy a dejar de presentar.